para que tu negocio siga creciendo. Banco Internacional. Queremos ser más. El nuevo Sportage R 2017 viene con todo incluido desde $29,990. Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Las emisoras de la radio cadena Democracia presentan el programa de opinión más influyente de la radio. La revista informativa Democracia. Sin amilanarse, sin amilanarse. Se viene un tiempo nuevo. Pero hay que decir qué Ecuador queremos. Presidente electo democráticamente, somos parte del pueblo. No tiene sentido, no tiene validez. En este país no se ahorra. Sostener la dolarización, el temor de perder, siempre puede estar presente. Lo mismo va a pasar en el 2016. Ese modelo debe de cambiar. Él ya dejó de ser un economista y ahora es un político. Construir la unidad. El gasto público eres tú, compañero. La gravedad del problema económico ecuatoriano. No alentemos demonios. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! La revista informativa Democracia. A partir de este momento, Gonzalo Rosero y sus invitados analizan los temas de mayor trascendencia. La revista informativa Democracia con Gonzalo Rosero. Más libre que nunca. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, señoras y señores. Les saludo con especial afecto. Les saludamos conjuntamente con nuestros invitados con especialísimo afecto. Muchas gracias por la amable sintonía. A veces pienso que los compañeros, salvo honrosas excepciones, algunos compañeros de los impresos ecuatorianos cierran las ediciones dominicales hacia el lunes. Entiendo que muy tempranamente, no estoy en condiciones de adivinar la hora en que hay cierre de ediciones, porque una circunstancia que la sala de prensa, especialmente la sala de prensa de la candidatura del señor ingeniero Lenín Moreno, a quien le dicen que está atrapado y sin salida, los pelagatos, en concreto el periodista José Hernández, en una toma de la circunstancia que está atravesando. Pero también se menciona lo siguiente, y nosotros teníamos ya conocimiento de esta circunstancia. Todo estaba programado y por eso aludo lo de que cierran escandalosamente negligentes, cierran las ediciones de los periódicos muy temprano los días domingos, o no quieren hablar de nuevas circunstancias muy graves. Ustedes recuerdan, señores oyentes, que se mencionaba que el señor candidato Lenín Moreno iba a inscribir su binomio, iba a inscribir las candidaturas de él y de su compañero de papeleta, el señor Glass, el actual vicepresidente de la República. La sala de prensa de la candidatura del ex vicepresidente Lenín Moreno ha anunciado la suspensión de la inscripción. Vayan uniendo cabos. A partir de este instante, puede que estemos equivocados y pedimos disculpas, pero todo hace pensar que la sala de prensa ha tomado esta decisión por instrucciones precisamente del candidato Lenín Moreno, pensamos, y ha suspendido la inscripción que debía cumplirse o que estaba prevista para la 1 de esta tarde. La sala de prensa
no da hasta este momento explicación, pero ha dicho que esta inscripción ha sido reprogramada. Esa palabra han utilizado. Entonces, la inscripción debía estar presidida con una marcha que la sala de prensa describía como multitudinaria y que iba a atravesar este desfile cívico-político por la avenida de los Xiris, todas las Xiris. La sala de prensa también ha anunciado que Lenín Moreno tampoco asistirá a otro evento que estaba programado para hoy, a las 9 de la mañana, una reunión con una misión comercial norteamericana en la Cámara de Comercio Ecuatoriano Norteamericana, con la presencia del embajador de los Estados Unidos, el señor Chapman, don Todd Chapman. Según se ha informado, la reunión se mantiene, pero no asistirá Lenín Moreno, sino el señor vicepresidente. Y ahí es cuando no sabemos realmente qué puede estar ocurriendo. No va Lenín Moreno, pero va a asistir el vicepresidente. Entonces uno lo que imagina es, enfermó Lenín Moreno, o simple y llanamente no es procedente, no es conveniente, o algo pasa. Yo dejo abierta la inquietud, sin ninguna mala intención ni cosa por el estilo. Son temas muy delicados y respetamos como los que más a la imagen de Lenín Moreno, como el que más, en mi caso personal. Y él lo sabe. Pero dejan abiertas estas puertas o compuertas estas posibilidades de presunción, de rumores, porque están suspendiendo todos los actos. El sábado, por ejemplo, Lenin también canceló una reunión con el Consejo Nacional del Partido Socialista que iba a anunciar su apoyo a su candidatura presidencial, y en su lugar asistió la exministra María Fernanda Espinosa, misma que le acompañó la última etapa en Ginebra, Suiza. La última vez que se vio en público a Lenín Moreno fue el pasado lunes, hace 8 días, en que acudió a una entrevista al portal Ecuador Inmediato, que dirige Francisco Herrera Arauz. Desde entonces se ha calificado o se ha descrito a su agenda como agenda privada. A última hora de la tarde, la directora de Alianza País, Doris Solís, esto es de ayer, ha tuiteado que la inscripción de la candidatura va a realizarse el día miércoles. La sala de prensa de Lenín Moreno no ha confirmado todavía esa fecha. Esto es dicho por Doris Solís, que claro, es la secretaria ejecutiva, la máxima, digamos, en términos pero administrativos. Ya en términos políticos, pues ahí el que manda es concretamente el señor presidente de la República. Él no sabía absolutamente nada, no mencionó sino aspectos que debían seguir su trámite o su cumplimiento los primeros días, desde las primeras horas de esta mañana de la nueva semana. En la sabatina, el señor presidente no aludió a ninguno de estos temas. Pero ustedes recuerdan, y aquí viene la parte complicada, saludando muy afectuosamente a nuestros invitados de primera hora. Sí, la doctora Mariana Yepes, exfiscal general de la República, su compañero de estudios universitarios,
en la rama de la jurisprudencia, el doctor Mauro Terán. Eran compañeros, doctor Terán. Promoción. Ah, sí. Este periodista conoce algo de ustedes. El doctor Mauro Terán está también con nosotros y en cualquier momento será presente Mariana Yepes, exfiscal general de la República. Bueno, yo me permití invitar a estos dos juristas muy importantes porque Mauro también ocupó uno de los puestos de la Corte Suprema de Justicia. Y la doctora Marianita, como le solemos tratar la mayor parte de sus, en mi caso, paisanos y también afectuoso y respetuoso amigo de la exfiscal. Ella nos va a dar a conocer, conjuntamente con el doctor Terán, por qué las autoridades de control no han podido o no han querido cumplir con las obligaciones, con sus obligaciones. No lo ha hecho de la manera como aspiraba el país. El señor Contralor se ha dedicado durante 10 años a controlar a pequeños organismos, pequeños municipios, funcionarios de muy escaso nivel de importancia, no obstante nuestras consideraciones para cada uno de ellos. Pero las cosas de bulto, las cosas grandes, contratos, convenios, perjuicios al Estado de dimensiones gigantescas, eso con guiño de ojo, viendo a otro lado, se han pasado toda una década, con algunas diferencias en cuanto a temporalidades que ustedes bien hacen en conocer. Bueno, las autoridades de control no han cumplido con sus obligaciones. Es una premisa a manera de interrogante. ¿Qué opinan ustedes? Y es lo que van a desarrollar en un análisis de lo más objetivo Mariana Yepes y Mauro Terán. Pero estábamos en lo otro. ¿Recuerdan ustedes que dejó en una entrevista con esta emisora, dejó entrever Dalo Bucaram que poseía él un documento muy importante que no se sabe si a él o al padre, al expresidente de la República que mucha gente subestima, Abdalá en tantos años de obligado exilio, como se llame, ha logrado establecer importantes amistades. No es un botado de la película como creen muchos acá. No. Abdalá es, no digo que un hombre hiperinfluyente, no. Un hombre bien considerado, bien respetado. Es expresidente del Ecuador. No es cualquiera, no es quien quiera, perdón. ¿Sí? Entonces, compañeros, Abdalá Bucaram padre tiene posibilidades de plática, de conexiones y hasta de investigación. Y lo saben la gente, comenzando desde el señor presidente de la República. Y yo recuerdo que antes, usted recuerda, doctor Terán, que al comienzo de la década ganada, y bien ganada, al comienzo de la década el señor presidente viajó un par de veces a Panamá. Aún no era ni siquiera candidato, pero fue a pedir su colaboración. Al igual que fue donde el señor Chávez, el presidente Chávez. Por esas épocas, Abdalá Bucaram creo que buscaba favorecerle interesadamente, ¿no? Interesadamente, porque él quería regresar por la vía legal, pues cumpliendo las cosas que él nos debe y debe cumplir, que está cumpliendo hasta febrero. En 2 meses
él puede venir con banda de música, como señala Ramiro, el binomio de Dalo, el señor doctor Ramiro Aguilar, que en este momento está en una entrevista en Teleamazonas, ahí integrando la denominada Fuerza Ecuador. Bueno, entonces por ahí están las cosas, les dejo solamente en previsión de lo que vamos a aclarar, a esclarecer en el curso de este programa. Entonces, ¿qué sabe Dalo? Dalo tiene un documento, dijo. Yo tengo un documento en el que se me proveyó a mí en Panamá respecto. Desde ese momento, me quedo yo en puntos suspensivos. Pero ustedes pueden colegir a qué me refiero. Doctor Terán, usted sí colige, usted sí más o menos se da cuenta a qué puede obedecer, digamos, la orientación o el contenido de ese documento, ¿no es cierto? Pero resulta incómodo, complicadísimo. Mejor que lo diga él mismo y haga entender a ustedes, señoras y señores, qué es lo que nos quiere transmitir. Dalo Bucaram. Distinto es lo otro. Ya estaba en plática seguramente a esta hora del partido con el señor doctor Ramiro Aguilar. Bueno, aquí está lo que dijo Dalo Bucaram. Y si el señor Glass dice que él no esconde nada, entonces que se inscriba. Que una vez inscrito como candidato a la vicepresidencia en reelección, daremos a conocer cierta información que poseemos. Que por lo pronto diga si es verdad o no, que existieron compañías de su tío, Pedro Glass Viejo, donde es socio, inclusive del actual presidente del MLE, el señor Nassim Nemen, y algunos otros representantes adinerados del Ecuador. No, el tío se apellida Rivera. No, hay compañías inclusive donde el señor Pedro Glass Viejo es socio de Nassim Nemen en algunos negocios. Que nos expliquen, porque supuestamente estas compañías están en paraísos fiscales y ahí están sus familiares. Y se dice también que existen depósitos en las cuentas de otro tío apellido Rivera, donde habrían depósitos por millones y millones de dólares entre cuentas de Panamá y Hong Kong. Tampoco tenemos un aval de los bancos Banisi Bank de Panamá y Austrobank de Panamá, donde supuestamente estarían estas cuentas, y estamos investigando funcionarios del Poder Legislativo en Panamá para comprobar. Y en esto quiero ser reiterativo. Yeah. Si el señor Glass no esconde nada, si él tiene su conciencia tranquila, lo conmino a que se inscriba de candidato. Voy a esperar a que se inscriba y seguimos conversando y seguimos investigando sobre si es verdad su culpabilidad o su inocencia. Entonces, ustedes acaban de escucharle esta parte última que me parece la más significativa. Es una declaración espectacular que se viene. Y perdonen por la adjetivización. Sería espectacular. Y entonces uno, mal pensado no, periodista, buscador de verdad, investigador pleno, por obligación profesional, no hace más que colegir. ¿Por qué no quieren inscribir la candidatura? ¿Qué imaginan posee? ¿Qué imaginan posee Dalo Bucaram? Aquí estoy viendo caras de candidatos, ¿no? Estos pobres no conocen absolutamente nada. A mí me da coraje, porque viviendo el país, un episodio como el que está viviendo, ellos siguen con sus cánticos a las compañeras de fórmula, y sus abrazos y una agenda íntima. En fin, señoras y señores, ¿qué tiene o con qué está armado el Dalo Bucaram? ¿Quién nos podrá confiar? A las 8 de la mañana seguramente Ramiro Aguilar, si ya no lo ha dicho
en Teleamazonas. Sí, porque usted tome esa misión, tenga la bondad. Lo otro es mucho más importante, a ver si ya podríamos complementar. ¿A usted qué le parece, doctor Mauro Terán, todo lo que hasta aquí acabo de hacer escuchar? Usted puede ser tan amable, la parte fundamental que está al último de la declaración, ¿no?, de el señor Dalo Bucaram, me gustaría que tenga usted la gentileza de sacarnos a limpio. No me ponga lo primero, sino la parte concreta, ¿no es cierto? Entonces yo pregunto a esta hora del partido, pregunto a Mauro Terán, saludando y agradeciendo ya la comparecencia de la doctora Mariana Yepes a nuestros estudios. Mañana muy fría, lluviosa, complicada, y le pedimos a toda la gente que tenga precauciones, que guarde mucha disciplina social, porque las avenidas, las calles y el carretero a los valles está pecaminoso, por decirlo de alguna manera, está complicado y peligroso. Ok, entonces, Mauro Terán, ¿qué supone usted hasta aquí la interrupción, digamos, de la inscripción de la candidatura? Se conecta con esto que nosotros estamos describiendo, porque de lo contrario no podemos asumir o avisarían que está el señor ex vicepresidente de la República enfermo, indispuesto o algo por el estilo. Me parece que hay algo más complicado, ¿no? Sí, buenos días, Gonzalo. Doctor Terán, bienvenido. Buenos días, María Yepes. Buenos días a la audiencia. Bueno, Gonzalo, ya se venía escuchando una serie de rumores sobre informes oficiales del gobierno panameño. Inclusive parece que se filtró a través de algo de una periodista. De un periódico. De un periódico, La Estrella de Panamá. Exactamente. Sacó 4 cositas, pero esas 4 cositas... Que es la colega periodista Marlene Testa. Es la poseedora de Entonces, una información. Ahí ya se hablaba de la posesión de información grave, bien grave, que involucra al presidente, al vicepresidente de la República. Y pues ahí hubieron viajes inmediatos de altos funcionarios, entre ellos el asesor jurídico de la presidencia. Doctor Terán, la interrupción. ¿Por qué colegio usted que se refiere al señor vicepresidente? Así lo dice la Estrella de Panamá. Así lo señala el diario La Estrella de Panamá. Y obviamente la carta que usted leyó llegamos a escuchar a Marianita Yepes y también a la audiencia. Tenga la gentileza nuevamente lo de Dalo Bucaram. Tenga la bondad. Si el señor Glass no esconde nada, si él tiene su conciencia tranquila, lo conmino a que se inscriba de candidato. Voy a esperar a que se inscriba y seguimos conversando y seguimos investigando sobre si es verdad su culpabilidad o su inocencia. Seguimos conversando. Hablando como ajedrecistas, a ver, las declaraciones de Dalo Bucaram han puesto en jaque al binomio. Claro. Le pusieron en jaque al binomio. Y sin explicación alguna, pues se suspende la inscripción. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué hay de verdad en lo que señala Dalo Bucaram de posesión de documentos oficiales del Estado panameño? ¿Y qué hay de verdad sobre la complicidad de altos funcionarios del Estado ecuatoriano? Pero sigue siendo una suposición. Sí, hasta este momento sigue siendo una suposición, pero los hechos que se están produciendo configuran que algo puede estar sucediendo. Bueno, esperemos hasta el día miércoles a ver qué pasa el día miércoles, porque también ya existen otra serie de rumores, pues de los cuales yo no me quiero hacer
ECO, sobre el cambio del binomio, etcétera. Hablan ya de personas que inclusive ya han aceptado ser parte del binomio de... Bueno, la eso ya está dentro nos daría la posibilidad de elevar a la condición de presidente de la República en un momento de necesidad constitucional a un arquero. A un arquero. Claro. Si es que nos hacemos eco del nombre que más brilló también en últimos días. De Alvarado, también se habla de Casinelli. Bueno. Pero ya hay dudas sobre el vicepresidente, la permanencia del binomio. Pero es de que aclaren, debían haber aclarado, o es muy difícil, o esperaban que regrese el señor vicepresidente, estaba en Europa, debe haber ya llegado, están en avión propio, quiero entender, deben haber arribado ya. ¿Usted qué supone? Doctora Mariana Yepes, bienvenida, muy buenos días. ¿Usted qué supone, perdone que le reciba con esta realidad, ¿no? Que es bastante complicada institucionalmente hablando? Buenos días. Buenos días, María. Buenos días, Mauro. Un gusto compartir contigo esta mañana. Bueno, es una noticia que genera varias expectativas. Yo, hablando con buena fe, creo que se debería a la salud del candidato a la presidencia. Porque en las noticias que tuve la oportunidad de leer anoche, me parece que él no ha podido concurrir a varios actos creo que desde el jueves o desde el viernes. Inclusive ahora no va a asistir a esta reunión con un hombre significativamente importante de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Sí, cómo no. Y mencionaba que no ha estado tampoco el viernes, me parece, en otros actos, ¿no? Entonces, yo creería que es está por motivos de salud. Como él es una persona que su salud no la tiene bien, ¿no? Es real eso. Es lamentable el asunto, pero me parece que podría ser eso. Pero como estamos viviendo una época de muchas noticias relacionadas con la política, podríamos decir, porque son temas judicializados relacionados con la política, pues podríamos también vincular a otros hechos. Pero yo parto del principio de buena fe y creo que podría ser por motivos de salud. Claro. Lamentablemente por motivos de salud del candidato a la presidencia. No tenido problema en decirlo. Claro, bueno, eso también, ¿no? Claro. Si son motivos de salud, lo dicen, pues no hay problema. Pero no dicen nada. Es la verdad. Y entonces, por eso es que yo digo que falta de investigación y de perseverancia en el tema de parte de los periódicos, en los cuales la gente cree con mayor énfasis, por obvias circunstancias. Un periódico es un impreso que deja no abierta la posibilidad de una especulación como los audiovisuales, sino que deja instalado un registro, digamos, de un inicio de verdad, de una verdad total, o de algo que uno puede hacer en un seguimiento adecuado. Ahora, si fuera lo uno y si fuera lo otro, si fuera un problema de salud, ya lo sabremos seguramente en cuestión de instantes. Este rato sería un gravísimo descuido no haber confiado esto a los medios, si se quiere, a los medios de gobierno, encargarse de anunciar a la ciudadanía que el señor ex vicepresidente y candidato a la presidencia de la República atraviesa por una situación de salud un tanto compleja que le impide cumplir con un calendario que tenía establecido, con una agenda de la importancia de un candidato oficialista a la presidencia de la República. Que esto lo haga un candidato, con todo respeto, pues no, de sociedad patriótica, algo que no está incidiendo tanto, u otro es el señor que dice que quiere ser presidente, un chico médico. Espinel, me parece. Espinel, que exactamente. Entonces la cosa cambiaría. Algo más complicado puede haber. Entonces, nos permite este momento, por las circunstancias, doctora,
especular de alguna manera, si no fuera que tiene problemas de salud, como usted en línea de buena fe presume, lo otro, ¿qué sería? Bueno, yo sigo sosteniendo que podría ser la salud, pero podría ser de tal magnitud que no se pueda comunicar también. Podría ser. Bueno, lo otro, si especulamos, podría darse varias posibilidades. Lo uno que, en vista de tantas circunstancias que se han hecho públicas y las que no se han hecho públicas, exista un poco de resquemor de lanzar la candidatura, ¿no? Podría ser. La pregunta latente, escribía José Hernández esta antevíspera, la pregunta latente es si Jorge Glass se volverá en esta campaña sinónimo de corrupción. Los pelagatos no andan dándose las vueltas. Mire, así plantea un párrafo del escrito de la crónica de interpretación que da al momento político electoral el periodista José Hernández de Los Cuatro Pelagatos. Su nombre aparece en los escándalos más sonados últimamente, dice Hernández: los robos a la refinería de Esmeraldas, el proceso penal por asociación ilícita por pedido de coimas en el concurso. Bueno, en esto no creo que... Pero en fin, así escriben. En él se dijo que hay un informe de las autoridades panameñas que lo involucra. Moreno se deshizo del bulto en dos movimientos. Primero, adujo que lo que se oye son elucubraciones, y él usó esa palabra, son elucubraciones. Segundo, depositó la pelota en el campo de Glass. Si en algún momento alguien tuviera una acusación basada en pruebas, dijo, cada uno sabemos la decisión que debemos tomar. El candidato de Alianza País sigue la dinámica que hay en Alianza País y que se inspira en uno de esos boleros de Julio Jaramillo. Niégalo todo. Eso ha hecho el presidente, que ya no tiene la capa de teflón que lo protegió, se esfuerza en cubrir con su escaso capital político las denuncias que saltan como canguil. Su estrategia es tan habitual que luce predecible: declararse traicionado. El señor presidente dijo precisamente lo que el compañero nos va a hacer escuchar en vuelta. Declararse traicionado. Y esto le dijo concretamente a Carlos Pareja Llanoseli este fin de semana en la Sabatina, ¿no? Que yo garantizo que en mi gobierno no habrá corrupción, un mentiroso. Hasta en China hay corrupción y hay pena de muerte, fusilan a los corruptos. Lo que yo siempre les ofrecí es que jamás íbamos a tolerar la corrupción. Y hay cosas que le duelen a uno, la traición de gente cercana, ¿no? Lo que hizo Carlos Pareja fue una puñalada en la espalda, no solo un ladrón, un sinvergüenza, sino un traidor. Traicionó la confianza que le dio al presidente. Pero estas cosas no quedarán en impunidad, no por venganza, no por revancha, por justicia. Entonces estamos todas las semanas pidiendo informes de cómo va el caso de refinería, avanzar en los procesos de extradición, ver cómo van las órdenes de prisión, la investigación para capturar a los prófugos, etcétera. Se han hecho más allanamientos, se han capturado más personas, se ha encontrado más dinero efectivo de gente de carrera de la refinería. No hay gente que ha sido puesta por la revolución, que han estado ahí desde mucho antes. Informantes de ese sinvergüenza que fue un ahora periodista, informantes de ellos, porque ese tipejo cobraba por denunciar y cobraba por callar, vive del chantaje, ese es su modo vivendi. Entonces toda esa gente está siendo descubierta, está siendo capturada. Hay 2 personas más capturadas, se han encontrado certificados de depósitos en el extranjero, paquetes de dinero en efectivo. Les insisto, estos 2 nuevos capturados es gente de carrera de la refinería, no es que los nombramos nosotros, venían de ahí, estaban ahí, ya han estado en otros gobiernos a cargo de la gerencia, etcétera, y parece porque siempre ha existido una importante red de corrupción
que por fin, con el gobierno de la Revolución Ciudadana, está siendo desbaratada. Pero seguimos en la investigación. Este gravísimo caso de corrupción no quedará en impunidad, compañeros. Bueno, el hermano del señor presidente de la República, don Fabricio Correa, ha ido a Cuenca en una visita seguramente de negocios o visita interesada políticamente, no sabemos. Y entonces, de lo que conocemos, Fabricio ha tomado contacto con Radio La Voz del Tomebamba, una emisora eminentemente noticiosa de la provincia de La Suay. Y entonces en Tomebamba ha dicho lo siguiente, porque yo no quiero ni adornarme, sino que ustedes escuchen la parte fundamental en la que se refiere a su hermano el presidente, que puede ir preso, dice su hermano, por mera. Mejor oigámosle, porque es lo que me comunicaron a mí. Tenga la bondad. Al principio, cuando éramos 4 gatos, yo escribí los objetivos, eran lucha contra la corrupción, y es evidente que la corrupción campea. En su momento yo advertí, por el ojo tuerto te roba. Luego de eso, tenemos la meritocracia. Desgraciadamente no se han puesto a los mejores, sino a los que se ponen la camiseta verde, y son obsecuentes a cambio de grandes beneficios de los que hacen ostentación. Y finalmente la participación ciudadana, que es la transparencia en el acceso a la información, la participación en tiempo real y no consultas amañadas. Todo eso se ocultó, se camufló bajo grandes ingresos del petróleo que hicieron pensar que el modelo estaba acertado, el modelo de Venezuela, del socialismo del siglo XXI. Todo el mundo sabía que Glass no tenía título, por eso tuvo que ir a copiar una tesis al apuro. Todo el mundo sabía esto del primo Pedro, pero pues era el precio que había que pagar por la consecuencia de que él haga ciega todo lo que se le ordenó contra los Isaías. Ahora los Isaías ya le ganaron los juicios a Ecuador, y es cuestión de tiempo que le tengan que pagar todos los ecuatorianos a los Isaías, como le han pagado a la OXI, como le han pagado a Chevron. ¿Quién responde por eso? Bueno, también lo he dicho, por culpa de Alexis Mera, que es el secretario jurídico, el llamado a proteger al presidente, pero que es el que ha hecho el decreto de emergencia que firmó Rafael para permitir que Carlos Pareja y Bravo firmen 2.000 millones a dedo de contratación en la refinería. Le voy a hacer una reflexión a usted y a los amigos azuayos que nos escuchan. ¿Sabe por qué está 20 años fuera del país Abdalá Bucaram? Porque firmó el contrato de emergencia que le permitió a la ministra de Educación hacer el negociado de las mochilas escolares, un negociado de 40 millones. ¿Sabe quién hizo el borrador de ese autocabece proceso y las boletas de captura? Alexis Mera, que era secretario de Héctor Romero Parducci, presidente de la Corte Suprema de Justicia en ese entonces. Pregunto, ¿cómo puede ser posible que con esa evidencia le haga un decreto de emergencia que lo firma mi hermano para que permitan contratar 2.000 millones, un negociado de 2.000 millones en la refinería? Uno de los tantos. Por eso es que yo he afirmado, y lo sigo diciendo, y lo diré hasta la saciedad, porque mi deber no es decirle a mi ñaño lo que quiere oír, sino lo que tiene que oír, porque yo lo tengo que tratar de cuidar como lo he hecho de chiquito. Por eso es que repito, por culpa de Alexis Mera, mi hermano irá a parar a la cárcel, porque el poder es efímero. Y después viene el contragolpe, como estamos viendo en Argentina y como estamos viendo en Brasil, y veremos después en Venezuela y veremos en Ecuador. Ahí estoy recordando a Alexis Mera, que según el mismo señor presidente de la República, ha viajado a un país exótico. ¿Perdón? Ex-Birmania. Birmania, más conocido, ¿no? Ex-Birmania. Ahora, ¿cómo le Myanmar. Myanmar. Sí. Y hay ¿qué atractivos no conocen ustedes
por literatura por lo menos. Una tremenda Doctor Terán. Una tremenda dictadura. Es un paraíso fiscal, dicen. Y una tremenda dictadura militar. Claro, es una dictadura que permite muchas Una cosas. luchadora, una señora que ganó el Premio Nobel de la Paz, que no pudo retirar el Ya. Esa bella niña. Miren ustedes, no hay más que no hay más que agregar, pues. Esto tiene que esclarecerse, y no es que, como dice el diario El Telégrafo, bien instruido. Qué pena de algunos compañeros que se presten a esto. Dicen, diario, están cogidos ya los que se robaron $2,000 millones. ¿Pueden ustedes imaginar que entre estos, que en sus repisas, que en sus techos y todo han reunido $900,000, no 300, $900,000 recaudan de allí? ¿Dónde tendrán los, imagínense, los 2,200 costó, o desde el costo para nosotros los ecuatorianos de este robo? Supongamos que buena inversión haya en alrededor de 1,000. Los 1,200 millones, que sería lo que falta, por decir algo, estoy poniendo números nada más. Los 2,200 millones quieren decir que con estos 900 ya han descubierto quienes prácticamente dice están tomados ya están cogidos presos, están detectados la banda de sinvergüenzas forajidos. También se unen a esto que califica la ciudadanía y adjetivizan. Entonces nosotros nos ponemos a imaginar qué tendrá Abdalá Bucaram Puley, que le obliga a suspender prácticamente la inscripción del binomio. Y molesto como debe estar, el ex vicepresidente prefiere no asistir a ningún... es algo así como que dijera, mientras ustedes no me solucionan este problema, yo no doy un paso más en la dirección de calificar, de registrar, de inscribir las candidaturas. ¿Qué otra cosa puede especular? ¿Y estoy especulando? Y usted tiene la palabra y Mauro también tiene la palabra. Bueno, sobre ¿Qué más a ustedes se les ocurre, no? Bueno, yo ya tengo mi punto de vista, pero todos son especulaciones. No podemos llegar a nada. ¿Cuál es su especulación? Yo ya le expresé que podría ser por enfermedad del presidente, y podría ser grave el tema, que por eso no comunica, porque afrontar una candidatura a la presidencia de la República es también un tema grave, ¿no? Que requiere la propia reflexión, ¿no? Exacto, y que requiere muchas reflexiones, como usted bien lo anota, no solamente desde el ámbito político, sino de todo lo que requiere el país, y también del ámbito de la salud, ¿no? Desde esa perspectiva. Sí, pero el tema propiamente de los actos de corrupción que han estado sucediéndose en estos días, yo creo que sí ameritan también una gravísima y profunda reflexión por parte de los diferentes segmentos de lo que hace el gobierno del Estado, ¿no? Y lamentablemente existe en este tema una interferencia de todas las funciones del Estado, y sobre todo de la función del ejecutiva frente a las actividades propias que le corresponden a la justicia, ¿no? Y específicamente a la justicia penal. Entonces ahí nos confundimos y no sabemos exactamente qué es lo que está sucediendo. Es una noticia que se da por parte del Ejecutivo, es otra noticia que se da por parte de la Contraloría, es otra noticia que se da por parte de la Fiscalía, que es una parte de la Administración de Justicia, y entonces no hay una verdadera concepción de la situación que está sucediendo, ¿no?
sobre esta cantidad de delitos, de hechos. No calificamos todavía como delitos algunos, otros sí, hechos que son escandalosos. Y entonces vamos por ciertos acontecimientos que a veces nos resulta que los fiscales están pidiendo medidas cautelares por hechos que a lo mejor no son tan graves, ¿no? Son graves, pero no los califican así. Y entonces yo no veo, por ejemplo, que alguno de estos sean calificados como lavado de activos. Y otro tema que sí me preocupa y preocupará a los abogados que estamos en el tema o hemos estado en el tema, de que el Código Orgánico Integral Penal, si bien ha establecido una serie de conductas calificándolas como delitos, o sea, agrandando el espacio del delito en la sociedad, pero las penas para delitos de esta naturaleza son muy leves. Por ejemplo, el cohecho que tanto se habla, tiene una pena de 3 años, ¿no? El enriquecimiento ilícito, por ejemplo, no se ha hablado. El lavado de activos son delitos graves que debería mencionarse en esta sucesión de hechos que estamos viviendo. Y entonces uno de los graves temas que yo veo es precisamente eso, porque podemos a veces decir que ha habido demora por parte de la Fiscalía en reaccionar, pero yo creo que la culpa es la interferencia. ¿Sí? No hay una claridad de las funciones específicas que debe desempeñar cada uno de los sectores. ¿Qué opinan de este escrito, vuelvo y repito, de José Hernández? Él dice todo el aparato del Estado y sus autoridades están ocupadas en tapar, en vez de investigar y esclarecer las denuncias que hay sobre posibles casos de corrupción. No dice seguros casos, posibles casos de corrupción. Dice además, el grupo parlamentario de Alianza País se pregunta si es conveniente abrir este capítulo en la Asamblea, si es apropiado para ellos por las consecuencias electorales que esto pudiera acarrear. Llamar al fiscal general para que explique su funesta actitud. El interrogante para los asambleístas del oficialismo no es si quieren saber la verdad, es ganar tiempo, crear un show, entretener a la galería alrededor de un posible juicio político al fiscal general que, como se sabe, debió haber renunciado hace largo tiempo de su cargo. Lenín Moreno también está condenado a esa dinámica de barajar las cartas sin repartir el juego. Esperar a que el tiempo pase y lleguen rápido las elecciones. Rogar para que en las denuncias de casos de corrupción no aparezcan pruebas irreversibles y dejar que el aparato de propaganda haga su trabajo. Negarlo todo, como el bolero que yo mencionaba hace instantes. Eso dice. Moreno está atrapado en ese juego. No puede prescindir de Glass ni jugarse por él. No puede prescindir de Glass ni jugarse por él. Sacarlo del juego agravaría la guerra abierta que tiene con Rafael Correa y sus seguidores en el aparato de Alianza País. Jugarse por él implicaría poner la candidatura al vaivén de lo que pueda ocurrir con estas denuncias y las que vendrán contra Jorge Glass. Moreno está atrapado sin salida y sin esa carta falaz sobre la que ha vivido una década el correísmo, ser los políticos de manos limpias. Él ya no depende de lo que diga ser él y de lo que diga ser su compañero de fórmula. Ahora depende de si aparecen más casos de corrupción, de si escasean las pruebas, de si entre otros factores del desgaste que sufre Glass por las denuncias de corrupción, llega o no al círculo duro del electorado correísta que todavía lo apoya. Señor Moreno se ha vuelto frágil, dice José Hernández, y se ha quedado además también sin su teflón.
Me parece que era conveniente, y por prestigio a la crónica y a su autor, leerle la parte que me parecía faltaba leerle y que debía llegar a conocimiento del público. Mauro Terán. Gonzalo, yo considero que el país está atrapado en un círculo vicioso de impunidad. Este círculo vicioso de impunidad era lógico, dada la forma como se destruyó la institucionalidad del país, a pretexto de una asamblea constituyente y a pretexto de una nueva constitución. Se crearon, es decir, prácticamente los órganos de control, la función judicial, la función legislativa, pasaron a ser copados por el Poder Ejecutivo. Y eso permite la revolución, es decir, la Constitución de Montecristi. Por eso es que yo he llamado y he señalado que estamos viviendo un sistema feudal regresivo en donde todo depende de un solo poder. Y ese poder omnímodo es el que determina quién es honesto, quién es deshonesto, quién va a la cárcel, quién es liberado. Eso es lo grave. Estamos viviendo un sistema feudal siglo XIV. Gonzalo, yo creo que dentro de este círculo vicioso de impunidad seguirán generándose una serie de casos de corrupción, unos de mayor nivel, otros de menor nivel, pero cada vez que se genera una denuncia de corrupción, como que el país se detiene. Y eso no tenemos que permitir. El país ante la corrupción no tiene que detenerse, tiene que seguir adelante. Y estamos en un proceso electoral, y aquí sí me preocupa mucho los planteamientos que están formulando los señores candidatos respecto de la existencia de una corrupción latente, y me temo que a lo mejor se agudiza lo que se llama el síndrome de fin de fiesta. Y cuando termina la fiesta, pues todos los invitados se reparten todo lo que ha quedado de la fiesta, y el que queda al último apaga la luz. Es decir, es peligroso que este síndrome se agudice en los últimos meses que quedan de este gobierno. Pero repito, Gonzalo, me preocupan los planteamientos de los candidatos. Porque yo creo que si bien los problemas del país son de macroeconomía, pero también hay un problema gravísimo y agudo que es de macrocorrupción en este país. Y es lo que lo estamos viendo. Aquí se ha agudizado la corrupción. Y yo no le tengo miedo a la palabra revolución. La palabra revolución a veces es dinámica y a veces es salvadora. Y cada vez que veo lo que está sucediendo en mi país, me gusta revisar la historia. Y ahí creo que una de las grandes revoluciones que ha tenido este país fue la Revolución Juliana, de 1925, que la realizaron militares jóvenes, valientes y visionarios con elementos académicos. Y a la final llevaron al poder pues al que era rector de la Universidad Central en ese entonces, el señor Isidro Ayora. Esta revolución fue la que modernizó al país. Creó el Banco Central, creó las superintendencias de bancos. ¿Ah? Logró acallar a la institución militar. Pero no, yo me estoy refiriendo a esta Revolución Juliana. Lo grandiosa que fue esta Revolución Juliana. Y no hay que tenerle miedo a la palabra revolución. Ya digo, esta revolución, mire lo que hizo, creó el Banco Central, la Superintendencia de Bancos, la Contraloría General de la Nación, la Caja de Pensiones, el Banco Hipotecario, que posteriormente fue el Banco de Fomento, Dirección General de Aduanas, Dirección General del Tesoro, Presupuesto, Obras Públicas, la asistencia pública, sanidad, jubilación, Montepío Civil, Seguro Social. Fue trascendental esa revolución, pero viene la Revolución Ciudadana en el siglo XXI, y es todo lo contrario a esta revolución. Todo lo contrario. Se anulan las superintendencias, se anulan los órganos, la previsión social hoy está en peligro, porque está gravemente amenazada por una quiebra actuarial. Tanto la seguridad social
laboral como la seguridad social de las Fuerzas Armadas y de la policía. Están viviendo sus últimos momentos y eso es gravísimo y nadie se preocupa de ello. Se han subordinado a la Contraloría. No existe el mecanismo de fiscalización que debe existir en la función legislativa. Es decir, la legislación está ausente, está clausurada, tantos que dicen que la comisión de fiscalización le califican muy oportunamente como la comisión de archivo, ¿no? Entonces, con todo este entramado de impunidad, tenemos que estar expectantes a ver qué proyectan los candidatos para el futuro. O sea, vemos que inclusive algunos candidatos en los cuales se tiene esperanza de que lleven adelante una lucha radical, determinante y con definición política contra la corrupción, lo que hacen, dicen, sí, hay que fiscalizar a este régimen, pero sin persecución. Cuando dicen esto, sin persecución, están dando salida a los pillos. Están saliendo a los pillos para que se declaren perseguidos políticos y por lo tanto víctimas injustas del proceso. Gonzalo, yo quisiera que en este medio de comunicación se plantee, se proponga un verdadero pacto ético, no el mamotreto ese que ha señalado el señor Correa, que se va a votar en las próximas elecciones. Eso no es un pacto ético, es un mamotreto que no va a servir para nada. El verdadero pacto ético y moralizador es el que deberían suscribir los candidatos en unidad de acto para comprometerse a llevar adelante una lucha radical contra la corrupción. ¿Qué debería establecer este pacto ético? Primero, disponer la fiscalización de todos los contratos celebrados por el régimen de Alianza País bajo la modalidad de declaratoria de emergencia. Todos esos contratos deberían ser fiscalizados. Disponer la fiscalización de todos los contratos celebrados en el sector petrolero, hidroeléctrico, telecomunicaciones y telefonía satelital. Disponer la prohibición de salida del país de los suscriptores de los contratos anteriormente señalados hasta que se demuestre su probidad y solvencia. Comprometerse a apoyar la expedición de la ley de extinción de dominio que permita al Estado recuperar vía acción civil el producto del enriquecimiento ilícito bajo el principio de que quien no pueda justificar el origen lícito de un bien o si lo ocultó en sus declaraciones patrimoniales, lo pierde en beneficio del Estado. Quinto, comprometerse a crear el ente administrativo que se encargue permanentemente de la recuperación del enriquecimiento ilícito o del no justificado. Sexto, conceder acción pública, Gonzalo, conceder acción pública para la denuncia de casos de enriquecimiento ilícito o no justificado, posibilitando que el denunciante positivo y veraz pueda recibir un beneficio porcentual de lo recuperado por el Estado. Sí, hay mecanismos para luchar positiva y efectivamente contra la corrupción, no solo en un momento, sino permanentemente. Y por último, comprometerse a propiciar los cambios institucionales, legales y constitucionales necesarios para consolidar la dependencia de los órganos de control. Mire, Gonzalo, he oído de algunos candidatos que dicen, lo primero que van a hacer en cuanto lleguen al poder es convocar a una consulta popular para que para sacar de sus funciones a muchos de los funcionarios que están en cargos claves, o para prohibir la salida de personas. Esto es simple y llanamente un saludo a la bandera. Yo no sé cómo pueden comprometerse a esto si el esquema constitucional es tan cerrado que estos señores no van a poder convocar a ninguna consulta. ¿Cómo puede convocar alguna consulta popular si el Consejo Nacional Electoral y la Corte Constitucional, que van a seguir para largo, Corte Constitucional correísta, Consejo Nacional Electoral correísta, van a seguir de largo, más allá de un cambio hipotético de gobierno si es que pierde el oficialismo?
Eso no le van a permitir al régimen, en ningún momento no le van a permitir que convoque a ninguna consulta popular, y sin embargo señalan y dicen, no, vamos a convocar a consulta popular. Sean honestos y sean francos, la única salida que tiene este país es una convocatoria radical a asamblea constituyente, porque hay que rehacer el país y hay que restablecer la institucionalidad, los valores morales y las libertades ciudadanas, Gonzalo. Gracias, doctor Terán. Ahora queremos oír qué hacer este momento, porque la primera cosa que se me ocurre es el señor Dalo Bucaram, imitando a su señor padre. Siempre los genes son genes, ¿no? Imitando a su señor padre, le va a tener fregado al país, diciendo, yo tengo la prueba, yo voy a ser el beneficiario, a mí tienen que pedirme de rodillas y a mí tienen que programarme que soy yo uno de los candidatos más importantes con información actualizada y no esos candidatos que están pensando ¿en qué? ¿En qué están pensando? ¿Qué están haciendo? ¿Para qué son candidatos? ¿Qué es lo que nos prometen? Si no saben ni siquiera lo que está ocurriendo, lo que ha venido ocurriendo de últimos días, de última temporada, no saben absolutamente nada. Y en materia económica, todo lo que han hecho para una dilatada conquista de beneficios, porque es otro tema gravísimo, que dejan instalado un negocio con varias bifurcaciones. Entonces todo eso, el don Dalo va a estar, yo tengo la prueba, seguramente la tiene, pero este momento es hora de seriedad, de trascender al país. Aquí está la prueba, no me voy a hacer la campaña con esta prueba, esta es la prueba. Ya pues, ¿por qué piensa usted, ex fiscal Mariana Yepes, que están jugando en una situación donde las cosas deben definirse? Bueno, yo estoy de acuerdo con Mauro en aquello del pacto ético, ¿no? Yeah. Y además de la definición de los candidatos por este tema. Mencionaba que lo económico sería importante, pero más importante es el tema de la corrupción. Yo creo que los dos temas están íntimamente ligados, porque ha habido suficiente en exceso los ingresos del país por el petróleo, ¿no? El país ha estado muy bien económicamente, o hubiera estado bien económicamente, pero el tema de la corrupción ha hecho que se merme en forma considerable esos ingresos, y la situación económica a la que estamos viviendo es, para mi criterio, es producto de la corrupción, de esos tremendos negociados. Pero yo creo que uno de los temas que deberían pensar los candidatos, y me atrevo a decir, es volver a armar el sistema de contratación pública. Porque lo que ha sucedido ahora es precisamente lo contrario. Se ha desarmado todo lo que sea contratación pública, y las autoridades no lo han dicho y han pasado por alto, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué se ha desarmado? Se ha desarmado para hacer contrataciones sin licitaciones, precisamente a dedo, con dedicatoria, todo bajo ese tema de la emergencia. Y con emergencia se han hecho contrataciones sumamente altas, ¿no? Confundiendo términos, y hemos llegado, por ejemplo, al tema de la refinería, de la repotenciación de los de Esmeraldas, que es donde ahora salta el problema. Ahora es uno de los problemas que salta ahora. Pero tenemos otros temas también así tan grandes, los de las carreteras. ¿Por qué no se examina también lo de las carreteras? Los de los hospitales, exactamente, salud. Todo tiene que hacerse bajo ese examen de las normas básicas de la contratación pública, ¿no? ¿Dónde está la obra? Electricidad, telefonía que tú mencionabas, todo eso tiene que hacerse bajo las normas, tenía que hacerse bajo las normas de contratación pública. ¿Por qué la emergencia? ¿Por qué la emergencia? No se ha justificado de que era aplicable esa emergencia
esa contratación sin las normas de licitación. Yo creo que hay que hacer los correctivos necesarios y además se ha hecho una ¿Pero quién tiene que hacerlo? Esto no está muy claro. Debía hacerse una interpretación debida del giro del negocio, porque por el giro del negocio hemos llegado a hacer estas convocatorias y estas adjudicaciones a dedo, ¿no es cierto? Como si el giro del negocio fuera contra la repotenciación, por ejemplo. Eso no es un giro del negocio. Entonces tendría que haber una verdadera claridad y sobre todo volver a las normas básicas. Quiero anotar que antes, en el Código Penal anterior, se consideraba una forma de peculado cuando no se cumplían las formalidades contractuales y precontractuales. Hoy ya no es delito, ¿no? Ya no estamos dentro del delito de peculado. Entonces, todo eso tendríamos que volver. Y eso, ¿a quién corresponde? ¿A quién corresponde asumir? A la Asamblea Legislativa, ¿no? Para que modifique las normas. Pero ahora no lo van a hacer. Entonces pensemos en los candidatos y como bien anota Mauro, tendría que haber un pacto ético, tendría que haber una conciencia social, una conciencia nacional. Y me quiero referir también a las palabras del presidente de la República, cuando dice que estas personas que ahora están enjuiciadas, no enjuiciadas sino procesadas, estas personas dice que han traicionado a la Revolución Ciudadana. Eso es una concepción muy parcial, ¿no? Con la disculpa al presidente. Ellos han traicionado al país, han traicionado a la sociedad. No a él. No es a la Revolución Ciudadana. ¿Cómo así a la Revolución Ciudadana? Y otra cosa, el señor Calvo Piña puede haber sido una persona de carrera, puede haber sido, no lo conozco, debe haber sido, pero él es designado en el año 2011 pero como gerente, pues. Como gerente. ¿Y quién firma el nombramiento como miembro del directorio de Petroecuador? El ingeniero Jorge Glass. Él es nombrado en el año 2011 como gerente. Claro, y está la fotografía aquí firmando precisamente aquello. Claro, él es cuando se agradecen los servicios prestados por el almirante Zapater, vicealmirante Zapater, claro, se le nombra en reemplazo de él al señor Calvo Piña. Y el que se fue tranquilazo, borradito, se fue a Europa a vivir con la hija. Marco Calvo Piña. ¿Quién le puso a Marco Calvo Piña? He hecho la averiguación esta víspera. Puede ser de carrera, podría ser de carrera, ¿no? Pero él está designado en reemplazo de vicealmirante. Pero el que les convoca al uno y al otro es el exministro. Perdón. Pastor, efectivamente, aquí está. Y se le ve incómodo al señor presidente en la fotografía. Ahora es embajador, creo que en Francia o en Alemania. No sé. Ahí le acomodaron. Otro tema, si me disculpa, que debería modificarse, y eso es lo que a mí me preocupa desde que salió, desde que se puso en vigencia esa norma, es el requisito de procedibilidad de la Contraloría para que la Fiscalía pueda actuar. Este asunto yo creo que, fue tomado por la Asamblea en las reformas en el nuevo código, pero ya fue una decisión de la Corte Nacional. Y como la Corte tiene facultades legislativas de interpretación, no legislativas autónomas, de interpretación en lo oscuro, consideró que era una interpretación disponer que la Contraloría debe emitir un informe obligatorio y que sin ese informe obligatorio no pueda actuar la Fiscalía. Se le está restando las normas constitucionales de la Fiscalía. Y estamos confundiendo que no es un presupuesto básico, sino solamente es un requisito de procedibilidad. Entonces eso tendría que suprimirse, porque se escucha y dice, si la Contraloría todavía no emite su informe con presunciones de responsabilidad penal, con indicios de responsabilidad penal, si eso no, entonces no podemos iniciar el proceso. No es así, no. Es un examen un requisito de procedibilidad, y no es en todo, sino en el asunto de peculado y en el enriquecimiento ilícito. Para los otros delitos relacionados con la corrupción no es necesario. La Fiscalía puede actuar y así lo está actuando. Gracias. Esto es Luz.
luz de lo que se debía haber hecho y luz de lo que se debe hacer. Y hay que comenzar naturalmente con el pacto ético. Aquí está el pacto ético, señores candidatos, pero atiendan la coyuntura, atiendan el momento que estamos viviendo. Ustedes siguen con un cronograma que nadie les entiende ni les atiende. Están solitos. Están abandonados incluso por sus propios copartidarios. No hay quien aliente las campañas, porque esto está indeciso. Esto es el episodio más grave y vergonzante de nuestro país, en el que ustedes deberían intervenir, pues. Pero lógico. Mariana Yepes, Mauro Terán, distinguidos caballeros, muchísimas gracias, distinguida dama, distinguido caballero, muchísimas gracias. Ahora viene Washington Pesantes en vivo y en directo a la cadena Democracia, y más luego Ramiro Aguilar, asambleísta que ha anunciado ser parte del binomio con Dalo Bucarán. Así es que todavía hay muchas cosas que vamos a esclarecer, porque aquí buscamos verdaderamente, valga la redundancia, verdaderamente la verdad. No es solo un concurso de frecuencias, es la batalla decisiva por la libertad. La libertad de expresión. Exa FM y Democracia AM, encarnamos la libertad.